Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Esperando que estén teniendo una amable tarde allá afuera, les damos la bienvenida al Masaje Cerebral. Su reporte de tráfico por Reactor. Como cada 15 días, aquí les vamos a hablar desde este radar que hacemos sobre el tránsito, pero no vehicular, sino neuronal. Aquí la gasolina que fluye es el conocimiento científico y el aceite que lubrica el motor es el asombro. Yo soy Andrés Coteiriart, su piloto de confianza, y como de costumbre, en el pit stop me espera mi fiel mecánico Claudio Martínez para arreglar cualquier desperfecto que pueda presentarse. Ya saben que nos pueden contactar por @Coteiriart, @Claudífonos, con su hashtag Masaje Cerebral. Y aquí, desde la cabina de mando de esta carrera, de este rally, les daremos guiños. Y pues nada, me queda decir que giren la llave, calienten el motor, que esto está por arrancar. Querido Claudio, espero estés listo con las llantas de repuesto, las llaves de tuercas. Estaba pensando justamente en esta metáfora automovilística, que no sé si me gusta estar en pits o me gustaría más estar de copiloto poniendo rolas. Ya, claro. Lo malo es que en mi Fórmula 1 solo cabe una persona, ¿no? O sea, claro, sí, en Fórmula 1 así funciona, ¿verdad? O nos ponemos a dieta. No, correríamos rallies, ¿no? Más que, ¿por qué vamos a correr Fórmulas 1? Ajá, ¿no? en los rallies sí son esos de desierto, en los que hay dos personas. Exacto, más, ¿no? exacto. Y que tienes que ir muy preparado y decir, ¿no? Vuelta a la derecha de 35 grados. Y entonces casi que... No sé qué sea más peligroso, por cierto, pero bueno, esa estadística no se las traigo hoy preparada. Hoy de lo que vamos a hablar no es de coches. Un día podremos hablar no coches, pero motores, ¿no? Podría ser que haya gente allá afuera. Un masaje cerebral ingenieril automotriz. Sí, ¿sabes qué? O la discusión del coche eléctrico, ¿no? O sea, si el coche eléctrico realmente nos va a arreglar algo. Pero aquí vamos a hablar de todo lo contrario de los coches. Vamos a hablar de cocodrilos hoy. De cocodrilos. Bueno, aunque, si tú te acuerdas, sí, tal vez alguien se debe acordar allá afuera que había taxis cocodrilos. No, hombre, lo tenemos preparado en el playlist, ¿no? Buenísimo, ya vendrá ahí la canción famosa de la maldita vecindad del cocodrilo. Porque han de saber afuera que el playlist que les generamos, programa tras programa, evidentemente, si no lo han notado, está hilvanado por el tema, ¿no? O sea, ya sea que las canciones hacen alusión al título, al tema, o a veces hay como conexiones que a lo mejor son más difíciles de cachar, que el bajista de Radiohead es matemático, ¿no? O yo qué sé, bueno, Caribou sí es matemático. O sea, siempre hay algo atrás que son los andamios de ese playlist, ¿no? Entonces, nada aquí es coincidencia. Esperamos lo disfruten. Pero fíjate que hoy vamos a hablar de cocodrilos a petición de Leslie Velasco. Leslie Velasco y algunas personas más, ya hace tiempo, habían lanzado su inquietud de que habláramos de cocodrilos. Lo cual... Me encanta, porque dime. La neta es que los cocodrilos son uno de esos animalillos que a mí me parecen más intrigantes, preciosos, salvajes, como que tienen un montón de cosas por las cuales admirarse. Ok. Y la neta es que quiero agradecer públicamente a Leslie Velasco y a quienes hayan pedido también episodio de cocodrilos, porque siento que está dedicado para gente como yo, que no sabe nada de cocodrilos, pero que sí le intrigan. Genial. Estoy muy de acuerdo. Y bueno, eso, si ustedes han pedido temas o quieren pedir temas, ya saben que aquí recibimos gustosamente las sugerencias. A veces nos tardamos en poderlas atender, ¿no? Pues cada 15 días no son tantos programas, pero lo haremos. Y a mí no hay nada que más gusto me de que me pidan algo de cocodrilos o de reptiles o de anfibios, porque si no lo sabían ya, pues yo soy biólogo, ¿no? Tuve una primera vida bióloga y si bien ahora soy he huido de la academia, cuando sí estuve ahí adentro, pues sobre todo estaba enfocado en la herpetología, que son los reptiles y los anfibios. Así que nada me entusiasma más que hablar de cocodrilos
o de pitones o de tortugas, lo que les guste, ¿no? Pero ya que estamos entrando por ahí a este tema, y antes de entrar de lleno a los cocodrilos, déjenme decirles que los reptiles no existen, Claudio. Los reptiles no existen. Es tu imaginación. Pero los reptilianos sí. Exacto. Okay. No, los reptiles como grupo, digamos, como grupo taxonómico, no es un grupo monofilético, se dice, ¿no? Es decir, que los distintos grupos de reptiles que nosotros catalogamos ahí, al final, acuérdense que estas clasificaciones pues son nuestra modesta apreciación o nuestro modesto intento de intentar englobar la naturaleza, ¿no? Y pues por supuesto que el mundo viviente no se tiene por qué cuadrar a nuestras clasificaciones. Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que si ustedes ven los distintos grupos que nosotros metemos al grupo de los reptiles, que son pues serpientes y lagartijas, ¿no? Tortugas, cocodrilos y tatuaras, en realidad no están tan emparentados entre sí como nos gustaría pensar. O sea, sí tienen algunas características, vaya, que desde nuestro modesto entendimiento las hacen parientes, ¿no? Como que tienen escamas, son vertebrados terrestres, ¿no? En fin, hay distintas cosas, tienen huevo. Pero realmente los cocodrilos en especial son los menos emparentados con los otros reptiles. Los cocodrilos, fíjate, Claudio, son arcosauria. Y ahí ya te está poniendo un pequeño guiño de quiénes sí son parientes los cocodrilos, ¿no? Ah, claro. Ahora, ¿qué te suena? Arcosauria. De los arcos. No, de los dinosaurios. Exacto. De los dinosaurios, aunque ya están extintos, sus parientes vivos más cercanos son las aves, los dinosaurios de hoy en día, ¿no? Ya te la sabes que ese chiste de hay un dinosaurio en mi sopa cuando te ponen un caldo de pollo, pues estás hablando con verdad taxonómica al menos, ¿no? No lo había escuchado, pero qué ñoñada de chiste, me encanta. De hecho es el título de un libro, pero bueno, el caso es que los cocodrilos son arcosaurios, ¿no? Y eso los hace interesantísimos desde un punto de vista evolutivo. También tienen que ahí hacer un pequeño paréntesis de que los dinosaurios no son reptiles, ¿no? Es que quien diga que los reptiles gigantes, ¿no? Es que sí había reptiles gigantes, reptiles marinos en la época de los dinosaurios, pero los dinosaurios no son reptiles, son su propia cosa, son su propio animal, su propia bestia. Son dinosaurios y sus parientes son los cocodrilos y las aves. En fin, arcosaurios, bien, orden Cocodrilia, hasta ahí vamos, ¿no? 24 especies mundiales, ¿no? Viven los cocodrilos, sobre todo en las zonas tropicales, en las zonas intertropicales globales, es decir, en todos los continentes van a encontrar cocodrilos menos en Antártica. Y digamos que el lugar más al norte que llegan, y eso ya es como saliéndose un poco de la zona intertropical, es el sur de Estados Unidos, ¿no? Sobre el Golfo de México, los Everglades, ¿no? Florida, hasta ahí es la parte más norte que llegan en América. Y en el continente asiático suben hasta China. Hay un cocodrilo chino. Y fuera de eso, pues ya bajan por todo el trópico. Y entonces se pueden imaginar que evidentemente México, Centroamérica, buena parte de Sudamérica hasta el norte de Argentina, casi todo África, menos la región de los grandes desiertos del norte de África, pero casi toda África hay cocodrilos, en el Nilo famosamente, ¿no? Luego, pues todo el sureste asiático, e Indonesia y Australia. Ahí están los más grandotes, ¿no? Entonces ahí tienes 24 especies que van desde el más chiquito, que mide 1,5 metros, 1,5 metros, Claudio, que es el Paleosuchus, es un cocodrilito de Sudamérica. Ese es el chiquito. Son re feroces, además, son muy lo que tienen de gente que tiene esa estatura. Chiquito pero picoso. Pero bueno, es que compáralo al más grande, ¿no? El más grande es que el famosísimo cocodrilo de agua salada, o cocodrilo porosus de Australia e Indonesia, mide 7 metros, ¿no? El más grande que se ha medido, casi 7 metros, poquito menos. Obvio era en Australia, en ese pasadizo al infierno. Y pesa 1 tonelada, un poco más de 1 tonelada. Además de, ¿no? Hay que agregarle ahí que estos cocodrilos pues sí viven en ambientes estuarinos, en agua dulce, pero tienen la capacidad de salir al mar y nadar de una isla a otra y tienen una gran posibilidad de dispersión. Entonces es el más grande. Aquí en México, en América, tenemos al segundo más grande, querido Claudio. Ahorita vamos a ir hacia allá, ¿no? Poco a poco. Pero para no romper nuestra tradición, y como ya se acerca nuestra primera canción, Claudio, gente de allá afuera, ¿a qué velocidad corre un cocodrilo? Claudio, ¿a qué velocidad corre un cocodrilo? Es decir, si en carrera corta, en tierra, ¿podrías ganarle o no?
Ahí te dejo la pista, ahí les dejo la pista. @coteriart, @claudífonos, #masaje cerebral. Y aquí lo discutimos. Buenísimo, pues vamos a ese corte con esa pregunta. Respondan ahí en el #masaje cerebral. Están escuchando Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos de vuelta en el masaje cerebral, aquí en Reactor 105. Estamos hablando de cocodrilos. Y nuestro querido Andrés Cota preguntó antes del corte, ¿a qué velocidad corre un cocodrilo? Es decir, si nosotros nos pusiéramos... Es que estaría raro hacer una carrerita contra un cocodrilo, pero más bien, si nos echamos a correr, ¿nos alcanza a patas o no? Sí. Oye, y no deja de decirles que pueden googlearlo luego, pero créeme que eso es lo que ponen a hacer. O sea, ponen a los cocodrilos a correr ¿me entiendes? Como si fuera un caballo, pues, para medir a qué velocidad corren, ¿no? Estás hablando de manipular animales de 3 metros, ¿no? Claro. La ciencia no es sencilla en este caso. Sí. Ahora, me imagino que dependerá del tamaño del cocodrilo. Me imagino. Pero debe haber ahí como un promedio, ¿no? Porque son más o menos el mismo bicho. Es correcto. Y la otra es, tengo aquí una preguntita. Sí. ¿Es algo que es una velocidad que pueden alcanzar y mantener por largo tiempo, o es un arranconcillo y luego ya... Es carrera corta, pero sí lo pueden mantener unos 2-3 minutos, digamos, ¿no? Ah, ok, no es cualquier cosa. O sea, sí, pero carrera corta. Metros. Carrera corta en general. Y yo tengo entendido que los seres humanos más rápidos andan alrededor de los 30 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, depende. Usain Bolt, 44 kilómetros por hora. No es que yo sea una máquina de datos, ¿no? Pero lo chequé para tenerlo. Vamos a ponerle 40. Pero ese es el récord, ¿no? Claro. Los humanos. Los humanos, sí, más o menos 30, 33, depende qué tan... Bueno, no sé, Claudio, cómo está tu constitución física en este momento, ¿no? Pero a mí me costaría subir de los 30, vaya, seguramente. Sí, no, yo también creo que no ando llegando por ahí. Pero bueno, vamos a suponer que los 30, yo creo, por lo que alcanzo a recordar como en ciertos documentales de esos que ve uno por ahí, creo que son animales bastante rapidillos y si nos aventáramos a correr en contra de un cocodrilo, creo que la perdemos. Entonces yo digo que debe estar cercano a los 50 kilómetros por hora. Ay, bueno, ahora les diste mucho crédito, Claudio, pero me gusta que seas generoso. Más o menos es algo similar. Es como a 33 kilómetros por hora en carrera corta. Es lo más rápido. Ahora, eso es poco, ¿no? Claro, estamos hablando en tierra, ¿eh? Un cocodrilo en agua no hay manera de que nades más rápido que él, ¿no? O sea, pero no hay forma. Pero es que fíjense esto, los cocodrilos galopan, ¿no? Eso les va a sonar, bueno, ¿qué es galopar? Los cocodrilos corren, o sea, normalmente se mueven en este tipo de momento que se lo vea desde arriba, es como una S, ¿no? Traza S, como que contonean el cuerpo y sus patas cortitas, pero cuando quieren desplazarse realmente rápido, digamos, cuando quieren alcanzar una presa o huir en caso de que sean crías, corren como si fuera un gato, o sea, con un movimiento como de pies que se imaginen como de un perro de un gato. O sea, galopan, ¿me entiendes? O sea, mueven las patas delanteras como que saltan y con las traseras se alcanzan a sí mismos. Háganse un favor, si están en casa, googleen mientras están escuchando esto. Si están manejando, no lo hagan todavía, pero luego googleenlo. Cocodrilo galopando. Y créanme que se van a dar cuenta que, no contentos estos animales con medir varios metros, tener la mordida más fuerte del mundo animal, ¿no? Son unos depredadores insaciables, además corren más rápido que nosotros, o sea, sí se vuelven como verdaderas bestias antidiluvianas, ¿no? Entonces ahí vayámonos, corren rápido en tierra, su fuerza de mordida, como les digo, es la más fuerte medida del mundo animal. Este es sobre todo el cocodrilo del Mississippi, que en realidad es un lagarto, el lagarto del Mississippi. Es 357 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la fuerza que pueden hacer con la mandíbula. Para que se den una idea, Claudio puede morder a 77 kilos por centímetro cuadrado. Entonces el cocodrilo pues es varias veces más fuerte de lo que muerde Claudio, ¿no? Un jaguar, 143 kilogramos por centímetro cuadrado. Un tiburón blanco, 290.
Ergo ya se dan cuenta que si el tiburón blanco, ¿no? Muerda a 290 y el cocodrilo a 357, pues imagínense. Literalmente troza huesos, pedazos de metal, puede romper de una sola mordida. Es una trituradora, literalmente. Ahí se me pasó decirles que, ahorita me acordé, claro, de estas 24 especies, recuerden que luego se confunden con los nombres científicos, pero 14 de esas especies son cocodrilos o lo que llaman cocodrilos verdaderos, es decir, que su género es cocodrilus. Luego hay 6 caimanes, 2 lagartos, ¿no? El lagarto americano y el lagarto chino, fíjate qué chistoso. Solo los lagartos hay en China y Estados Unidos y son los más norteños. Y luego hay 2 que son súper extraños, se llaman gaviales, que es el gharial y el tomistoma, que son estos que a lo mejor han visto alguna vez que tienen una boca muy, muy larga, delgadita y llena de dientes. O sea, es como que es un animalote grandote y su cabeza es como si fuera una trompeta así súper delgadita hacia el final, más bien como un clarinete, ¿no? Ajá. Y puede medir 1 metro y cachito esa trompa. Órale. Y lo que pasa es que estos están especializados en comer peces, ¿no? Los gaviales viven en la India y en Pakistán, en los ríos. Uh-huh. Y este tipo de boca pues se ha ido seleccionando porque como que ellos van por abajo del agua meneando la cabeza de lado a lado. Y sirve casi como un sable su boca. Van cortando peces en trocitos y luego ya se comen los trocitos. Porque esa es otra cosa, Claudio. Los cocodrilos comen a su presa entera muchas veces, ¿no? Si les cabe en la boca, ya decimos tienen hambre reptiliana. Pero si no les cabe en la boca, le pueden arrancar un trozo. Hay veces que no pensamos eso, pero la muerden y se ponen a dar vueltas sobre su propio eje desenfrenadamente y así arrancan un trozo de una presa que no quepa completa en su boca, por ejemplo. Híjole, eso sí lo he visto y me da terror. Me da súper terror. Es un movimiento. Es que te digo, tienen como muchos recursos interesantes, ¿no? Si fueran personajes de Street Fighter, ese torniquete sería acabador. Claro. Y claro. Oye, a ver, dime, perdón, sí, es que a mí me está... Ahorita que los nombraste, recordé justamente que es uno de mis conflictos, supongo que y el de mucha gente allá afuera, cómo reconocer la diferencia entre un caimán, un cocodrilo, un lagarto y estos últimos que mencionaste que no recuerdo el nombre. ¿Dices tú en términos de análisis genético? O sea, si tienes tu kit de análisis genético. A golpe de vista. Sí, bueno, hay muchas, digamos, caracteres anatómicos que son notables, ¿no? Por ejemplo, la clásica es la forma de la cabeza. Entonces, es esto que les decía, los gaviales pues tienen esa especie de pico alargado, ¿no? Como una trompa alargada llena de dientes. Los lagartos serían el otro extremo del gradiente. Su cabeza es chata y como en forma de U, ¿no? Es como una especie de... Se imaginan como un pico de pato, tiene la forma de un pico de pato y como chato. El caimán, hay distintos tipos de caimanes, pero muchos de los caimanes tienen lo que le llaman, al menos el que hay en México y en América, parece que tienen pestañas, como anteojos. O sea, tienen como una protuberancia aquí en las escamas supraoculares que les da un toque así como cuco, ¿no? Y los cocodrilos, ¿no? Porque los caimanes lo que hacen es que tienen también la cara un poco chata, ¿no? Menos que los lagartos. Y los cocodrilos tienen el hocico un poco más alargado, ¿no? Tienen, depende de la especie, pero a veces tienen estas como poros por donde excretan sal. Y el perfil de la boca pues es muy claro, depende cómo queden los dientes. Pero bueno, el caso es que tiene que ver también, pues si saben dónde están y qué especies hay, es más fácil, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos 3 especies. Son 2 cocodrilos y un caimán. Si estás en Chiapas y en algún poquito otros lugares del sureste, pues a lo mejor puedes ver un caimán. Si estás en cualquier otro estado de la República, no es un caimán, ¿no? Solo viven en México, solo hay en Chiapas y caimanes, es el caimán de anteojos. Y luego tenemos el cocodrilo acutus, que es el segundo más grande del mundo. Ahorita, cuando volvamos de la segunda canción, podremos hablar más del cocodrilo acutus. Y tenemos el cocodrilo moreleti. Y ese es, uno le dicen el de pantano y el de río. Y otra vez, el acutus está sobre todo en la vertiente del Pacífico, todo el Pacífico. Y ya luego, como en el istmo de Tehuantepec, cruza al otro lado. Y entonces también hay acutus, digamos, en Yucatán, en Quintana Roo, en Tabasco. Y el moreleti está un poco más por la vertiente del Golfo, ¿no? Obviamente ha habido un relajo, los humanos hemos mezclado todo, ahora hay híbridos entre las 2 especies, pero bueno, los moreleti crecen como 2 metros y medio, el acutus puede crecer 5,
¿no? Pero entonces, para dejar una pequeña pregunta más, ¿cuánto vive un cocodrilo, querido Claudio? ¿Cuánto vive un cocodrilo? ¿Vive más que nosotros, menos que nosotros? Ahí váyanle poniendo cabeza, @coteriar, @claudífonos, #masaje cerebral, y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Ya estamos aquí de vuelta en el masaje cerebral, entrando al meridiano del programa. Si acaban de sintonizar, estamos hablando de cocodrilos, lagartos, gaviales y caimanes. Si quieren saber un poco más de datos generales, cáiganle luego al Spotify y escúchenlos, porque a partir de ahorita, querido Claudio, gente allá afuera, vamos a empezar con las cosas realmente sorprendentes de los cocodrilos, que ayer mismo, investigando, me encontré con algunos comportamientos que yo no tenía idea, ¿eh? Entonces, okay, mientras vamos preparando el barco para la parte más sorprendente, y en lo que Claudio termina de pensar cuánto vive un cocodrilo, yo les agregaría nada más a su lista como de highlights, que además de que tienen la mordida más fuerte del mundo animal, tienen uno de los estómagos más ácidos. Eso pues no tiene ahí sí que no hay mucho misterio, ¿no? Tanto pitones como cocodrilos que tienen que deshacer ahí adentro a un venado, pues ¿cómo digieres un venado completo? Pues tienes que tener unos ácidos estomacales muy duros. Tienen el corazón más complejo del reino animal también. Piensa tú, Claudio, que tú tienes 2 cámaras, ¿no? Tienes un corazón con 2 cámaras. Todo el mundo lo ha visto, la típica bomba esquema del corazón. Bueno, los cocodrilos tienen 4 cámaras. Tienen el doble. Es como un doble corazón, imagínense. Que tiene 2 ventrículos y 2 aortas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya les voy poniendo más datos, pero ¿cuánto vive, Claudio? ¿Cuánto vive? Híjole. Estoy pensando que... Nada más haciendo como el cálculo de... No, ningún cálculo. Nada más haciendo un número al chile como acostumbro. Pensando en que si se mueven, pueden moverse a la misma velocidad que nosotros, pero creo que pasan más tiempo estáticos de lo que nosotros, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y asumiendo que no tienen acceso a la seguridad social, no. Creo que podrían estar cerca o muy cerca de lo que nosotros vivimos también, pero como son un poco más sedentarios. Ajá. Y hablando de estas complejidades de órganos internos, yo creo que sí alcanzan los 120 años. Me gusta que además al final se confiesa que es al chile, ¿no? Pero en realidad parece que es un razonamiento. Bueno, muy generoso otra vez. Has estado muy generoso este programa. A lo mejor hay algún cocodrilo que pueda llegar a 120 años, ¿no? Ya lo decíamos, hay récords que se salen de toda norma. O sea, que Usain Bolt corra 44 kilómetros por hora no quiere decir que la gran mayoría del resto de mortales podamos siquiera acercarnos a esa velocidad. Entonces, con la longevidad es algo similar. Muchos de estos estudios se hacen en cautiverio, realmente, y son reportes de pues, un animal que hay por ahí en un zoológico, ¿no? En un centro de investigación, pues vivió tantos años. Y así es como te das cuenta, porque realmente imagínate hacer un estudio de cuánto viven las tortugas Galápagos en el medio silvestre, si las tortugas Galápagos viven más de 150 años. O sea, ¿qué tipo de estudio, no? Hablando de perseverancia. Pero bueno, cocodrilos a lo mejor sí pueden llegar a esa edad, pero normalmente, digamos, lo normal son hacia los 80 años, ¿no? Depende de la especie también, pero 80 años, 90 años, que es mucho igual, piénsenlo, es muchísimo. Entonces, bueno, ahí están. Pero ese es muy cercano al tu razonamiento. Promedio de edad. Bueno, no sé si el promedio, pero últimamente la medicina. Tu razonamiento al chile estuvo bien por ahí, ¿eh? Curiosamente, una intuición te llevó ahí. Claro que eso se va a cambiar, ¿no? Porque ahora que Elon Musk viva 250 años, ¿no? Y Jeff Bezos 300 años. Pero ese es otro tema, Bueno, varias cosas, ¿no? Hay algo importante que no hemos mencionado, que es que tienen cuidado maternal muy, muy, muy notable los cocodrilos. Parental también, pero en general son las mamás las que más le meten. Pero también hay especies en que los papás participan.
Y ya saben, pues construyen sus nidos, ¿no? Es un animal que las mamás hacen nido cuando están gestando los huevos. Buscan un lugar propicio para ponerlos y a veces si no encuentran algo que les guste lo construyen, ¿no? Te modifican el entorno. Entonces otra vez depende de la especie, pero hay especies como los lagartos americanos que hacen nidos literalmente como con montículos de tierra y le meten hojas y materia vegetal, porque cuando se descompone la materia vegetal eleva la temperatura, ¿no? La descomposición eleva la temperatura. Entonces hacen como si fuera entierran la barbacoa, ¿no? O sea, hacen su horno enterrado para sus huevos y ahí ponen todos sus huevos. Hay otros que usan madrigueras, otros buscan hoyos. Pero el caso es que una vez que ponen los huevos, resguardan ese nido con una furia brutal, ¿no? Creo que no hay cosas en el mundo animal más temibles que una mamá cocodrila que está cuidando a su camada, ¿eh? Esa sí te ataca si te cruzas por ahí sin querer. Y a veces van y ponen su nido a kilómetros de donde viven en el agua, ¿eh? O sea, tienen un cuidado a ese nivel. Y luego fíjate que se comunican muchísimo. Los cocodrilos son animales muy comunicativos. Los bebitos empiezan a comunicarse desde adentro del huevo. Empiezan a, o sea, si escuchan un ruido afuera del nido, repiten un ruido similar uno por uno hasta que como que todos participan. Y entonces empiezan a tener comunicación desde el huevo y esta comunicación los lleva a poder eclosionar al mismo tiempo, por ejemplo. Todos los cocodrilitos de una camada salen del huevo el mismo día, en el mismo momento, porque se ponen de acuerdo. Es como, listos, ya, chido, no, tú aguántate más, no, mañana sí. Y todos eclosionan al mismo tiempo. Y una vez que eclosionan, la mamá a veces los saca del nido. A veces hay especies que los tienen que desenterrar, los desentierra y ya se los lleva en el lomo, ¿no? A donde sea el río o el margen de la ribera en donde vive. Y los cuida hasta que llegan a una cierta edad. Ahora, cuando son chiquitos, esos cocodrilos, esas crías, pueden hacer ruidos, ¿no? A veces pensamos que no hacen ruidos, pero gruñen, gritan, emiten chasquidos. Y si tú agarras un cocodrilo, te encuentras un día, Claudio está ahí nadando en la laguna, ¿no? En Chacagua, me imagino. Y se encuentra un cocodrilito, ¡ay, qué tierno! Y se le da por levantarlo, ¿no? A Claudio pensando que no hay problema. Ese cocodrilito grita, así es un... Y entonces no solo llama a su mamá. Cualquier cocodrilo adulto que escucha ese grito, se le dispara el instinto y va por ti, ¿eh? O sea que mala idea, ¿neta? Claudio. O sea, Mala lo idea peor que te puede pasar nadando así en algún manglar es encontrarte un cocodrilo chiquito y que te y patearlo. Así de, ¡ay, no! No manches. Bueno, eso me encanta. Y luego los adultos a veces ya no gritan como tal, aunque sí producen chillidos y chasquidos, pero se comunican de maneras ultrasónicas, ¿no? Los machos, por ejemplo, pueden hacer vibrar el agua ultrasónicamente para atraer a las hembras. O también a veces usan burbujas, ¿no? Hacen burbujas, golpeteos con la cabeza en el agua, golpeteos con la cola, pero son como casi que claves Morse. Se comunican entre sí así, ¿no? Claro, piensen que los cocodrilos están aquí hace 83 millones de años, ¿no? Llevan echándole ganas a este juego de la evolución mucho tiempo. Entonces, claro que tienen comportamientos muy complejos, pero uno de ellos sí me llegó a sorprender ayer que les estoy investigando. Ahorita vamos a regresar a hablar de él, que es la primera evidencia de un reptil que utiliza una herramienta. Fíjate. Entonces pongan su imaginación hecha el andar, cómo se imagina que un cocodrilo usa una herramienta, ¿no? Volviendo al juego mecánico. Y para no dejar a Claudio sin una última pregunta en este programa. En la que la va a volver a regar. No, porque esta va a ser más especulativa. ¿Cuál crees que haya sido el cocodrilo más grande que haya vivido? O sea, el fósil más grande. Piensa que ahorita el cocodrilo de agua salada de Australia llega a medir 7 metros. Uh-huh. Dentro de sus abuelitos, tatarabuelitos, ¿no? Chosnabuelitos, ¿cuál era más grande y cuánto medía? Okay. ¿Te parece? Va, me late. Bien, entonces, pues vamos a nuestro último corte de este masaje cerebral y regresamos para saber cuál era el cocodrilo más grande que haya existido jamás. Sí. Venga, vamos y volvemos. Están en el masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Estamos en el último bloque del masaje cerebral que ha versado sobre cocodrilos. Y antes de esta última rola, Andrés Cota preguntó que entre los fósiles cocodrilianos
Ajá, cocodrilescos. cocodrilescos, ¿cuál ha sido el espécimen más grande? ¿Cierto? Cierto. Y nos decía que el cocodrilo de agua salada mide 7 metros. Máximo, Y haciendo ¿no? de nuevo estos cálculos al chile, en el que soy buenísimo. Si las aves son, digamos, el pariente más cercano de los dinosaurios, Ajá. y no sé cuántas veces un Interesante. ganso sea no sé, un velociraptor, imagino que uno de estos cocodrilos pudo haber llegado a medir 3 veces Wow, ok. tamaño de uno de los más grandes. Pero para no hacer el más grande, Ujú. porque es ya de por sí impresionante, supongamos que es una media. Entonces, de un cocodrilo que mide 5 metros, yo creo que uno de los más grandes pudo haber llegado a medir 15 metros. Y una vez más, ha sido muy generoso con los cocodrilos, Siempre. ¿no? Está bien, te caen bien. Entonces está bien que seas generoso con ellos. No, el récord fósil, ¿no? A lo mejor hubo uno de 15 metros. Recuerden, el registro fósil es sesgado, obviamente, ¿no? Nos Claro. regala pequeñas migajas de lo que hubo en el planeta. Pero bueno, dentro de estas pequeñas migajas, el fósil cocodriliano más grande, 11 metros. 11 metros, lo cual no es pequeño, y estiman, basado en el tamaño y en lo que pesan los cocodrilos actuales, que a lo mejor pesaba 3 toneladas, ¿no? O sea, lo cual tampoco es una bestia. Digamos que un cocodrilo de 11 metros te comería como ¿me entiendes? Como si fueras un pececillo, Claudio. O sea, tú un charal, Claudio el charal. Pero bueno, dentro de la comida, los cocodrilos, bueno, son carnívoros generalistas, ¿no? Han de saber que pues son cazan con emboscada, ¿no? Muchas veces. Y se comen a lo que puedan, ¿no? O sea, tortugas, peces, aves a veces, mamíferos pequeños que se acercan a los cuerpos de agua. Echen la imaginación, casi que lo que sea pueden comer. Un cocodrilo grande, realmente es un cocodrilo australiano, o el cocodrilo acutus de aquí de México, casi que se puede comer lo que elija comerse, porque no un animal de 5 metros, pero bueno. También hay quienes los cazan a ellos, ¿no? Han visto esas imágenes de jaguares que cazan cocodrilos. Ahora en los Everglades, en Florida, que están las pitones introducidas, estas pitones gigantes de Birmania. Esos pitones, las grandes, se comen a los cocodrilos. Entonces, bueno, ahí en el juego de la supervivencia ya saben que esa idea romántica de que la naturaleza es, ¿no? Es amable, nada. Por ahí búsquense una cuenta de Instagram que me encanta, que se llama Nature is Metal, ¿no? Nature is Metal, es buenísima. Las cosas que ves ahí dices, sí, no, está cabrón. Bueno, en fin, el caso es que los cocodrilos, a veces para alimentarse, y esto es algo que pues empezó a estudiar hace poco, a veces usan herramientas, fíjate. Y además son herramientas, o sea, te habla de una mente sofisticada, porque solo la usan en una época del año. Entonces, los cocodrilos que viven en zonas donde hay pájaros migratorios, ¿no? O aves que anidan, y pues piensen que los cocodrilos viven muchas veces en manglares, ¿no? Que es el lugar clásico para muchas aves que anidan. En la época de cuando van a anidar, los cocodrilos hacen esta estrategia que me parece increíble. También se pueden buscar una foto porque está muy chistoso, ¿verdad? Agarran palos, buscan palitos. O sea, cuando están todas estas aves anidando, empiezan a escasear los palos porque los usan para construir sus nidos. Entonces los cocodrilos van y encuentran 2 o 3 palos que parezcan promisorios, ¿no? Que a su modo de ver, desde su perspectiva, le pueda llamar la atención a un pájaro, ¿no? O sea, se ponen en la mente del pájaro, consiguen estos palos y luego van y se ponen en alguna margen del agua y se ponen los palos en la cabeza. O sea, se los ponen así, literalmente en la cabeza, y ellos medio que se hunden, ¿no? Se quedan quietísimos, como si fueran unos 3 palitos ahí regados. Y así cazan pájaros, los atraen. Es un señuelo. No. Les ponen una trampa, Claudio. Les ponen una trampa. ¡Qué perrillo! Como si tú pusieras un billete de 500 pesos, ¿no? Y, o sea, tú puedes cazar al humano que quieras, ¿no? No tienes problema de cazar al humano que se te antoje. Está muy chistoso, porque tú ves este cocodrilote, por ejemplo, con 3 palitos insignificantes puestos así en la trompa, ¿no? Como haciéndose el menso, y así se comen a los pájaros. Solo en la época de anidación. Está buenísimo.
buenísimo, la verdad, me parece Está fantástico. buenísimo, me encanta También la trampa. hay otros cocodrilos que cazan en grupo, ¿no? Se coordinan y varios cocodrilos atacan una sola presa o entre varios cocodrilos, digamos que acortan un banco de pescado, ¿no? Y entonces lo van concentrando un poco más en las ballenas, lo van concentrando y ya que está más concentrado es más fácil que todos coman. En fin, tienen muchas estrategias, son muy sofisticados en un sentido, ¿no? Ya decíamos, tienen este alto grado de comunicación. Y sin embargo, llevan 85 millones de años aquí y adivina quiénes son sus peores enemigos, ¿no? Para no dejar esa nota pasar, o sea... ¿Quiénes son los peores enemigos de los cocodrilos? Pues sí. Pues nosotros. Pues sí, las botas de cocodrilo, ¿no? Ya pueden empezar a diversificar el cinturón de cocodrilo, el maletín de cocodrilo y échale tú, ¿no? O sea, la industria peletera realmente llevó al borde de la extinción a muchas especies. Y muchas de ellas siguen ahí, ¿eh? O sea, hay algunas que se han ido recuperando y hay algunos cocodrilos que tienen distribuciones muy amplias, ¿no? Como el cocodrilo de agua salada o el propio de río de aquí que hay en México. Pues ese de río hay de aquí hasta Brasil. Entonces imagínate, pues ese tiene números amplios. Pero luego hay otras especies que viven en lugares más, menos, o sea, como su área de distribución es más restringida y por lo tanto son un poco más frágiles. Entonces los que están en peor peligro de extinción ahorita son, por ejemplo, los ghariales, que les decía estos del pico largo en Pakistán y la India. Uh-huh. Se estima que quedan más o menos 300, lo cual son muy poquitos, ¿no? 300 gaviales en vida libre. Y el gavial es una especie grande, crece muchos metros. Y entonces, como es grande y crece tantos metros, también su tasa de reproducción es más lenta. O sea, adquiere la madurez sexual más tarde. Entonces, imaginan que el recambio no es tan alto, ¿no? Y se pueden pensar que la India ya va a ser el país con más humanos del mundo muy pronto, más que China. Entonces se podrán imaginar que eso ya lleva intrínseco una presión sobre el gavial, ¿no? Claro, claro. Pero no son los que peor están. Los cocodrilos filipinos, que solo viven en las Filipinas, quedan 100 en vida libre. 100 cocodrilos filipinos. Chango. Claro que hay muchos proyectos luego de reproducción en cautiverio y hacen liberaciones muy controladas y con cocodrilos sí puedes de pronto meter al ecosistema algunas crías y sí la hacen, pero también las crías de cocodrilo pues son muy susceptibles a casi cualquier otro animal se las puede comer, o sea, las mismas aves se las pueden comer, ¿no? Entonces es delicado. El lagarto chino también está ahí como en unos cuantos cientos, ¿no? Y viven todos aislados en estanques dispersos y también se puede imaginar el tremendo auge de desarrollo en China. Pues bueno, la naturaleza va de por medio, ¿no? Uh-huh. Y acá en México hay un par de lugares interesantes ya como para ir cerrando en este ocaso que me gustaría recomendarles si quieren ir a ver cocodrilos, ¿no? Si les gustan los cocodrilos y quieren ir a verlos en su medio natural, una opción es Río Lagartos, allá en Yucatán, donde están las lagunas Las Coloradas, y Río Lagartos pues es un sistema de manglares y pues ahí vas en la lanchita y vas a ver cocodrilos. Pero si quieren ver muchos más cocodrilos, se deberían dirigir a Oaxaca, a la costa de Oaxaca. Y en la costa de Oaxaca, bueno, está todo el complejo de las lagunas de Chacagua, donde pueden ver, pero es muy grande, entonces a lo mejor no ven una cantidad... una abundancia así despampanante, pero si van a Ventanilla, una playa que está cerquita de Puerto Escondido, entre Puerto Escondido y Mazunte está Ventanilla, y ahí en Ventanilla el ejido desde hace varios años se ha puesto a proteger el medio ambiente, ¿no? Entonces ya no matan cocodrilos hace mucho. Y bueno, lo que tú ves en Ventanilla, Claudio, o sea, te subes en la lancha y es como ir a Parque Jurásico. O sea, la cantidad de iguanas, la cantidad de cocodrilos, la cantidad de todo animal local es muy impresionante. Wow. Entonces, muy recomendable. Ahí para sus siguientes vacaciones, vuelta a la costa. Y pues nada, aquí dejamos un poco el programa cocodriliano, creo, ¿no? Estamos llegando al ocaso del programa. Ha sido un gusto hablar de cocodrilos. Échenos sus recomendaciones. Gracias, Leslie Velasco, una vez más. Sí, muchísimas gracias. Y eso, no dejen de mandarnos qué es lo que quieren que se toque en el masaje cerebral. La neta, está bien bonito. Me gustó montones. Y pues qué chido que se comuniquen para decirnos qué quieren escuchar. Y pues nada, mil gracias, mi queridísimo Andrés Cota. Nos escuchamos en el próximo masaje cerebral. Listo. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor